Bienvenidos. Este es un nuevo capítulo del podcast sobre apicultura, permapicultura y permameliponicultura con Oscar Perone. La más poderosa manera de utilizar la miel para recuperar la salud y alargar su vida, con una receta. Lo que tenemos que pensar primero es de dónde hemos tomado agua los seres humanos. Desde que existen los seres humanos, hemos tomado agua de ríos, de manantiales o pozos. El agua natural tomada de fuentes naturales tiene más de 60 minerales y tiene conductividad eléctrica. Además, tiene un pH ligeramente alcalino. Todo venía muy bien para nuestra salud hasta que se empezó a embotellar el agua porque la gente empezó a tener conciencia de la contaminación de los ambientes y prefirió comprar agua embotellada que le garantizara que no estaría contaminada. El problema es que si se embotella agua natural con todos sus componentes minerales, en poco tiempo se echa a perder, se descompone, tal como pasa con cualquier jugo natural. Cuando compramos jugo de naranja en una caja que dice jugo 100% puro de naranja, hay que darse cuenta que si el contenido de ese envase tuviera de verdad jugo de naranja puro, se descompondría a gran velocidad y el envase se hincharía de tal modo que terminaría reventando, a no ser que fuera refrigerado. Pero un envase sin refrigeración no puede contener jugo puro de naranja. Así que para embotellar agua que no se descomponga, que no se echa a perder, se le quitan todos los elementos naturales que tiene, o sea, los minerales disueltos o electrolitos. Por lo tanto, el agua embotellada ya no es alcalina, sino que es ácida y tampoco tiene conductividad, pues solo le queda un poco de sodio y un poco de potasio. La sangre de los seres humanos debe ser ligeramente alcalina para mantener lo que se llama homeostasis, o sea, el equilibrio necesario para que todo el organismo funcione bien. Para lograr ese equilibrio, necesitamos tomar de nuestros alimentos y el agua que ingerimos los elementos necesarios. Pero en el agua embotellada no se encuentran los elementos que estaban antes allí para que mantuviéramos nuestra salud. Lo que quiero decir es que el agua embotellada no existe en la naturaleza. El agua que tomamos es artificial, tal como la comida chatarra que destruye nuestra salud y acorta nuestra expectativa de vida. El agua natural contiene 60 minerales y el agua embotellada solo contiene 2, sodio y potasio, y esto a la mitad de la cantidad necesaria. Entonces el agua embotellada no contiene electrolitos, que son los que necesita el cuerpo, porque nuestro cuerpo es un cuerpo eléctrico. Hay que entender que lo que hidrata son los electrolitos, que si al agua que tomas le faltan electrolitos, el agua no te puede mojar por dentro. Es por eso que el agua embotellada en realidad te deshidrata. Es por ello que tomas agua embotellada y sigues teniendo sed. Y cuanta más tomas, más te deshidratas. Negocio espectacular para las empresas embotelladoras de agua, uno de los negocios más rentables del planeta, a nuestra costa, a costa de nuestra salud. Y porque cuanta más agua embotellada se vende, más gente enferma hay, con beneficio para la industria farmacéutica. Cuando una persona entra a la sala de urgencias en cualquier lugar del mundo, lo primero que hace el médico que lo atiende es darle suero. Y lo hacen porque saben que con eso la mitad del problema queda solucionado. Hay una prueba contundente sobre esto de que el agua sin electrolitos deshidrata y que lo que hace que el agua moje nuestro cuerpo son los electrolitos. La gente que vive en el desierto como los beduinos y que viven a 50 grados de temperatura no toman agua embotellada. Nunca se va a ver a un beduino con sus 2 botellitas de agua, porque ellos toman sal y no están hinchados como los que toman agua embotellada. En todo el planeta es la gente que más sal come y de todo el planeta es la gente que tiene mejor circulación y no sufre de presión alta, no se hinchan, etc. Que son entre otros los síntomas que acompañan a las personas que no toman otra agua que no sea la embotellada. Otra prueba. Para hidratar hay que tomar sal. Por eso los animales del desierto para hidratarse toman sal y por eso a los animales vacunos se les da sal para que tengan electrolitos para hidratarse adecuadamente. Todo esto puede sonarle raro, pero vayamos a los hechos, no a las suposiciones. Si usted toma más de 1,5 litros de agua embotellada por más de 6 meses, observará que se le cae el pelo, tendrá zumbido en los oídos, tendrá mareos, uñas quebradizas, tendrá dolores de articulaciones, cansancio, ansiedad, angustia, hay falta de memoria, falta de atención. Cuando esto evoluciona más tiempo, le puede dar fibromialgia.
¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia se descubrió como enfermedad en 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Antes no existía. La fibromialgia causa dolor en los músculos y en el tejido fibroso, ligamentos y tendones. Si se observan los lugares donde hay fibromialgia, se nota que les da más a las mujeres. ¿Y por qué les da más a las mujeres? ¿Y por qué en ciertos lugares? ¿Y por qué desde el año 1992? Esto se explica si se observa la progresión del consumo de agua embotellada, que empieza justamente en el año 1992, y se observa que el desarrollo del consumo del agua embotellada y de la fibromialgia son paralelos, van de la mano. En donde llega a un lugar la moda de tomar 2 litros de agua embotellada, se observa que en menos de 3 años se empiezan a ver casos de fibromialgia. Y la fibromialgia le da más a mujeres porque son las que más agua embotellada toman para bajar de peso. Es cierto que baja de peso, pero a costa de su salud, porque el agua embotellada hace que se pierdan todos los minerales, porque el agua embotellada en realidad deshidrata. Al perder los minerales del cuerpo, se gasta más azúcar. Cuando se acaba el azúcar, se ocasiona una cosa que se llama ataque de pánico, que es lo mismo que una crisis hipoglicémica, que se suele llamar también shock insulínico, porque el cuerpo está gastando 300 veces más energía. Si usted tiene diarrea y le habla al doctor tomándole consulta, jamás le mandará tomar agua embotellada, le recetará suero. El suero se inventó cuando hubo epidemias de cólera, porque la gente se moría de la diarrea, y para evitar la muerte por diarrea se inventó el suero, que tiene la misma composición de la sangre. El agua embotellada es lo contrario al suero, porque no tiene sal ni los minerales necesarios, y por eso cuando se toma agua embotellada, cuando tienes diarrea, aumenta la diarrea, y entonces para evitar eso se receta suero. Ahora les paso la receta de cómo preparar suero de forma natural. Por cada litro de agua se agrega el jugo de 2 limones. Se agrega además una cucharadita de té de sal marina, de preferencia gruesa. Se agrega media cucharadita de té de bicarbonato de sodio y como mínimo 2 cucharadas de miel pura y cruda. Se debe consumir la cantidad que le pida el cuerpo. Óigalo, el cuerpo es sabio, le dirá cuánta de esta agua de vida necesita. No se debe guardar lo que sobra luego de 24 horas de preparada y conservarla lejos de la heladera. Manténgala en un recipiente de preferencia de vidrio en que entre la mano para limpiarlo bien antes de llenarlo de nuevo, pues como es una sustancia llena de vida, tiende a llenarse de vida, con el posible desarrollo de algas, por ejemplo. Los atletas de alto rendimiento que consumen este suero natural mejoran en un 30% su performance. No le haga caso a los dichos que dicen que la sal sube la presión, que el limón ocasiona gastritis, que el bicarbonato produce piedras o que la miel produce diabetes. El cuerpo en realidad genera su propio bicarbonato. Lo usa para compensar el pH y conservar la condición alcalina de la sangre. Nosotros, como especie, venimos del mar y nuestra sangre tiene sal. La miel en realidad puede curar la diabetes. Lo demostró el médico de Gandhi, que la curaba prescribiendo un ayuno de 2 semanas consumiendo solo miel y tomando este suero natural cuya receta mencioné antes. Y este médico explicaba esto mencionando que la miel baja los niveles de glucosa y estimula la regeneración del páncreas. Tomar esta maravilla cura la celulitis porque la celulitis es una hinchazón de las células. Los glóbulos rojos, en lugar de estar delgados como donas, se hacen gruesos, hinchados, y en lugar de vivir 127 días, solo viven 60 días. Toda esta información tan valiosa que he compartido con usted proviene de la medicina Unani, una medicina que practica con muchísimo éxito, entre otros, el doctor mexicano David Duarte. En la descripción del podcast dejo el link a su canal en YouTube. Espero que les sirva. Hasta aquí el podcast de hoy. Los saluda con mucho agradecimiento y aprecio Oscar Perone desde Argentina. Pueden comunicarse conmigo a mi correo particular oscarperone@gmail.com. Nos encontramos pronto.